ex embajador, amigas y amigos, ex embajador de México en Estados Unidos, lo confirma. Le cachan un video que ya tiene rato ahí cavilando en redes sociales. Y tómala. Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón, se involucró hasta el cuello en el fraude electoral del 2006. Híjole, la verdad es que sí, esto está de miedo, sinceramente, porque ellos se dicen que, pues que ellos, por ellos no hay bronca, que no hay problema, que ellos son bien derechos. Y el presidente, para no variar, primero que nada nos dio toda una cátedra de la historia del México reciente y de historia electoral. Digo, si ya nos contó Televisa la historia de la democracia, según ellos, pues que el presidente López Obrador nos dé una probadita de lo que realmente sucedió, ya que él es uno de los protagonistas presenciales de los eventos que sucedieron en estos procesos electorales de los últimos 16 años, amigas y amigos. Pues todo comienza pues primero con una declaración. El presidente López Obrador hace lo que mejor sabe hacer en la mañanera y dice: a ver, canijos, la cosa estuvo así, y todo, ya lo sabemos, la pregunta expresa de un reportero. A ver, vamos a ver quién hizo la pregunta. La hizo Mara Rivera de Enfoque Noticias. A propósito de que le están criticando lo de la militarización, pues él dice: a ver, ¿con qué cara me vienen a criticar si ellos fueron unos HDP y mandaron a la V pues lo que sucedía en la Administración Pública Federal para favorecerse ellos? Vamos a ver primero lo que dijo el presidente López Obrador, porque sacó chispas en algunos personajes en las redes. A otros se les fue el internet. Corre video. Entonces, ¿cómo va a ser honesto que participo como empresario? Ya no hablemos de los contratos anteriores que recibió cuando estaba Fox, el señor Hildebrando. Nada más pensemos que fue contratado por el INE, siendo el cuñado de uno de los candidatos, para llevar la contabilidad electrónica de los votos. Y ellos administraron el fraude. Bueno, pasa eso, es como trabajaba con Hildebrando, el que después lo nombra Calderón embajador en Estados Unidos. ¡Tómela! Ya desde ahí, a ver, elección del 2006. El INE contrata una empresa para el conteo de los votos. Y vaya chasco que nos llevamos, resulta que la empresa pertenecía al cuñado de uno de los candidatos a la presidencia. Y había un personaje que era clave en esta empresa, Hildebrando, y que le dieron pues, un premio. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. El cuñado de Felipe Calderón al que nos estamos refiriendo es a Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y esposo de María Scherer Ibarra, la accionista mayoritaria de la revista Proceso. Por eso es tan importante, amigas y amigos, que tomemos estos temas. Porque ahorita la revista Proceso se está erigiendo como uno de los grandes críticos del gobierno en contra de la dictadura tiránica del socialista como niños López Obrador. Viva mi desgracia. O sea, es importante que sepamos quién es quién en este juego de la política, de la economía y los medios de comunicación, y también del recurso electoral, pues para que básicamente no nos traguemos los cuentos chinos que muchas veces nos quieren vender a través de estos medios de comunicación. Imagínate, el esposo de la dueña de Proceso metido hasta el cuello en el fraude del 2006 y hoy nos quieren venir a dar clases de ética. Sarucán, que trabajaba con Hildebrando. Lo nombran después embajador en Estados Unidos. Bueno, antes, en un debate como candidato, yo lo denuncio a Hildebrando y me acusa de que lo estaba yo difamando. Me presenta una denuncia. Acuérdense que mentir ante autoridad judicial es un delito. Y claro que compruebo. ¿Saben qué hizo? Retiró la denuncia. Pum, pues no que muy gallitos, no que no tronabas pistolita.
Pues ¿por qué no siguieron con la denuncia? Por lo que les digo, mentir ante una autoridad judicial es un delito. Pero luego ya se instalan, llega Calderón a la presidencia, ¡Pum! haya sido como haya sido, Cógete. y creo que al año, a los 2 años, vende Hildebrando las acciones de su empresa a una empresa de Carlos Slim. Ya hicieron el trabajo sucio, se portaron como ojetes, impusieron a Felipe Calderón y para deshacerse de la huella del delito, vende la empresa. Ahora, ¿a quién se la vende? Porque aquí no estamos para encubrir o proteger a nadie. No, de este no hables, no, ni madres. Se la vende a Carlos Slim, uno de los empresarios que se ha alineado a los lineamientos, valga la redundancia, de la Administración Pública Federal. Carlos Slim, recuerden, es un empresario, no es un político. Y él juega con las reglas que le ponen. Si le dicen, compórtate así, estas son las reglas, pues ni modo. No hace berrinche y se cuadra. ¿Por qué? Tiempo es dinero. Y Slim lo sabe perfectamente bien. Sabe que Andrés Manuel no se va a pelear con él. No se va a agarrar a gritos sus sombreros. Simplemente le va a dejar de dar contratos y va a voltear a ver otra empresa y ya. Y eso a Slim no le conviene. Y aquí, híjole, como que todo, para que vean que todos los empresarios tienen sus negritos, por decirlo de una manera coloquial. En 150 millones o algo así. Cacahuates, casi. Era una empresa tan profesional, eficaz, de tecnología de punta. No sé, yo nada más, ya también ustedes tienen que hacer su trabajo, o sea, no puedo yo tanto. O sea, a ver, ¿este quién es? A ver. ¡Uy! Chéquense nada más. La voz que se alcanzó a escuchar al fondo es la de Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia de la República. Y se encuentra en la red una declaración de Arturo Sarucán, que en aquel momento era uno de los elementos claves dentro de Hildebrando, propiedad de familiares de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, para realizar el fraude electoral del 2006. Vamos a ver lo que dice aquí el señor Arturo Sarucán. Le pregunta, ahí viene la pregunta, dice: ¿es cierto que el cuñado del señor Calderón tiene una empresa Hildebrando? Vamos a ver. Que estuvo involucrada en crear el software para el conteo de votos. Es cierto que Hildebrando fue contratado por el IFE, entonces Instituto Federal Electoral, como parte del proceso hace varios años. Sí. Muchas gracias por su tiempo todavía. Vamos a ver otra vez esta declaración de Arturo Sarucán. It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very much for your... Tome. Ames, grandote para que amarre, amigas y amigos. Hildebrando, which was involved in writing the software for the vote count. It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you. Qué bueno que le pusieron subtítulos porque si no, no hubiese yo entendido nada. ¿Cómo ven? Es cierto que Hildebrando fue contratado por el IFE, que estuvo involucrado en crear el software para el conteo de votos. Tómela. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, amigas y amigos? Vienen a querer darnos clases de ética cuando ellos hicieron literalmente un cochinero en la elección del 2006. Ahora, el señor Arturo Sarucán en su cuenta de Twitter, que me tiene bloqueado. Fíjense, no sé ni por qué. Aquí sí, lo ignoro. Pero Arturo Sarucán me tiene bloqueado en Twitter. ¿Desde cuándo? No tengo idea. Pero para eso tenemos la cuenta tóxica.
La que se anda como gusanito metiéndose en todas las cuentas de Twitter de estos fachitos que nos tratan de bloquear. No les sale el show, no les sale el business, no les sale el cuento, amigas y amigos. Bien, ¿qué dijo el señor Hildebrando al ratito de que se dio esta declaración en la conferencia matutina? De que se puso el video. Esta es la cuenta de Arturo Sarucán. Dice, Intel Consultant Speaker. O sea, es consultor y vocero. Dice, former career, es diplomático de carrera. Embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013. Pues, chingón, ¿no? Fabuloso para él. Diplomacia, pionero de la diplomacia digital. Primer embajador en Estados Unidos. En tuitear, ándale pues, según él, dice. Hijo, nieto de refugiados. Hijo y nieto de refugiados, ¿cómo ven? Yo no sé cómo estas personas que son descendientes de refugiados pueden tener una conducta tan miserable, un comportamiento tan cuestionable y luego decir, no, no es cierto. Este es lo que dijo Arturo Sarucán a horas de que se publicó. A las 10:59 de la mañana terminó eso de las 9 y fracción. O sea, en cuestión de 1 hora y media, el señor Sarucán responde, aclaro, jamás tuve o he tenido relación o vinculación laboral, contractual o de negocios alguna con la empresa Hildebrando o sus directivos o socios. Pues es muy fácil decirlo, porque ya pasó mucho tiempo de eso. Y además Hildebrando es una empresa privada. ¿Quién la va a obligar a que abra sus libros? A que revele con quién trabajó y con quién no. Pues quién. Ahora, muy casualmente, el señor Sarucán, ya ven que luego los fachitos les da por poner citas. Hannah Arendt es una filósofa y periodista de origen judío alemán, refugiada en los Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es de los pocos, o muchos, no lo sé, judíos alemanes que pudieron salir de Alemania antes de que Adolfo Hitler se hiciera del poder en Alemania. Dice, la cualidad principal de un líder de masa se ha convertido en una infalibilidad sin fin. Nunca puede admitir un error. El efecto propagandístico de la infalibilidad ha fomentado en los dictadores totalitarios el hábito de anunciar sus intenciones políticas en forma de profecía. Hannah Arendt, filósofa de origen judío alemán. Lo que hace el señor Sarucán es una declaración muy facilona. La cualidad principal de un líder de masa se ha convertido en una infalibilidad sin fin. O sea, que nadie tiene derecho a cuestionarlo, según. Dice, nunca puede admitir un error, cosa que en el caso de López Obrador es completamente falso. El presidente López Obrador una y otra vez ha admitido, no uno, sino varios errores. El efecto propagandístico de la infalibilidad, y lo vende como una imagen, como una pantalla, como si fuera algo montado. Nadie me puede cuestionar, aunque yo en el interior sé que sí me estoy equivocando. Bueno, dice, esto ha fomentado en los dictadores totalitarios. Ojo que lo llama dictador. Aquí está. Aquí mire, totalitarian dictators. Dictadores totalitarios. Qué casualidad. Otro fachito que usa el mito de la dictadura. Miren. Qué conveniente, ¿no? Ha fomentado en los dictadores totalitarios el hábito de anunciar sus intenciones políticas en forma de profecía. Ande usted. ¿Cómo no? ¿En serio? Se le olvida al señor Sarucán, y a lo mejor ni siquiera lo sabe, porque luego se ponen a tuitear citas de personas ilustres sin saber el contexto de la declaración. Hannah Arendt fue enviada por el periódico el New York Times a Nuremberg, Alemania, donde se llevaron a cabo los juicios por crímenes de guerra en contra de varios de los jefes de la Alemania Nacional Socialista y los trabajadores, de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Uno de estos personajes que fue señalado fue Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era uno de los militares nazis de más alto rango y tenía como tarea el enviar los trenes cargados de personas, cargados de judíos, gitanos, personas con discapacidad, ancianos, niños, a los campos de trabajos forzados, los famosos campos de concentración. Ya en el campo de concentración se hacía el filtrado de quién servía para el trabajo y quién tenía que ser enviado a los hornos crematorios y a las cámaras de gas.
Así. Hannah Arendt decía allí, después de que presenció el juicio del señor Eichmann, que era inocente. ¿Por qué? Porque seguía órdenes. Eichmann dijo en el juicio que él tenía que seguir órdenes porque de eso dependía su vida y la vida de su familia. Y dijo Hannah Arendt, la que está a quien este señor ahorita está citando, decía Hannah Arendt que Adolf Eichmann, militar de alto rango de la Alemania nazi, que era inocente de enviar los trenes cargados de personas a los campos de concentración. La razón que dio Hannah Arendt, era una persona adiestrada para seguir órdenes de manera ciega. Ante esa condición, cuestiona Hannah Arendt, ¿cuál es la responsabilidad real del individuo? Esto lo estoy mencionando para que veamos la ligereza con la que el señor Sarucán utiliza una cita de una filósofa tan importante de la historia contemporánea mundial. Bajo esta premisa de Hannah Arendt, él dice, es inocente de los delitos que se le señalan. Crímenes de guerra, genocidio. Pero eso no lo exenta, no lo disculpa del haber sabido lo que estaba haciendo. Es decir, el hombre se sentía amenazado, pero actuó con conocimiento de causa, por consigna y sabiendo las consecuencias que podían venir si la guerra terminaba y lo agarraban. Él lo sabía, pero de todos modos se metió. Le preguntan a Eichmann en el juicio que si sabía las consecuencias de lo que había hecho y dijo, sí lo sé. ¿Usted envió los trenes? Sí, a mí me tocaba, yo daba el visto bueno. ¿A qué voy con esto, amigas y amigos? Para ir cerrando este paréntesis. El señor Sarucán, como puso en su otro tweet, puede no haber trabajado en Hildebrando. A lo mejor. Pensemos, démosle el beneficio de la duda. Efectivamente, señor Sarucán, ok, se la compro. Jamás tuvo ni ha tenido relación o vinculación laboral, contractual o de negocios alguna con la empresa Hildebrando o sus directivos o socios. Va, se la compro. Usted no tuvo relación laboral, contractual o de negocios. Va. Pero usted, señor Arturo Sarucán, sabía perfectamente bien lo que Hildebrando hizo y que Felipe Calderón entró por la puerta de atrás del Congreso no como un héroe, sino como la vulgar sanguijuela usurpadora que es, fue y seguirá siendo. Y como seguirá pasando a la historia de México, escribiendo con esos calificativos y esas letras lo que Calderón hizo en su sexenio. Yo me sigo resistiendo a llamar presidente a Felipe Calderón. Calderón es el segundo usurpador de la historia del México reciente. El primer usurpador fue Victoriano Huerta. Y miren que hasta eso Huerta tuvo cierto decoro legislativo para llegar de una manera no tan sucia. Huerta lo que hace es que detiene al presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez y lo obliga a renunciar. Al no haber vicepresidente, al no haber secretario de Gobernación, al que le toca tomar la presidencia era el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain. Va con Lascurain y le dice, yo quiero ser presidente de este país, pero necesito que me ayudes. Vamos a hacer que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez renuncien. No hay secretario de Gobernación, no hay vicepresidente, te toca a ti ser presidente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomas posesión del cargo, me nombras a mí, general Victoriano Huerta, secretario de Gobernación, renuncias y al renunciar, a mí me nombran presidente. Y de una manera bastante cuestionable, Pedro Lascurain acepta lo que Huerta le propuso bajo la condición de que no tocara las vidas de Madero y de Pino Suárez. Y Huerta, como el traidor y mentiroso que era, le dijo, va, te concedo no tocar las vidas de Madero y de Pino Suárez. Sabemos lo que pasó. Huerta no honra su palabra, asesina a Madero y a Pino Suárez. Lascurain se ve acorralado y pues le tiene terror a Huerta. Imagínate si eso le hizo al presidente
democráticamente electo, ¿qué me haría a mí un secretario de gobernación bajo el cargo de presidente interino por 45 minutos? Pues mejor hago lo que me dicen y me voy. Hasta eso, Victoriano Huerta tuvo el decoro de utilizar el trance constitucional para volverse presidente, de una manera muy miserable, con sangre en las manos, pero siguió un trance constitucional que existía en ese momento. Felipe Calderón se saltó la voluntad de los mexicanos, infiltró el Instituto Federal Electoral. Tan sabía que no ganó la elección que lo tuvieron que meter por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados para tomar posesión del cargo. Le tuvieron que trasladar el poder de forma simbólica en el primer minuto del 1 de diciembre de 2006 por si había un golpe de Estado. Y por si eso no fuera suficiente, el 3 de diciembre, o sea, 2 días después de haber tomado posesión del cargo de forma ilegítima, declara la guerra al crimen organizado para fingir que le importaba la seguridad de los mexicanos. ¿Y a quién pone? No a alguien eficiente, sino a alguien que era de la misma calaña que los personajes que había jurado combatir y de los que se supone tenía que protegernos. ¿Y a quién pone? A Genaro García Luna. El señor Arturo Sarucán puede no haber trabajado con Hildebrando, pero sabía perfectamente bien quién era Felipe Calderón, cómo llegó y lo que estaba haciendo. Y tan lo sabía que fue embajador de México en Estados Unidos todo el sexenio, de 2007 a 2012, a 2013. O sea, todavía estuvo un tiempo durante el primer año de gobierno de Peña Nieto. Tan lo sabía que era el embajador, era el enlace entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo sabes, Rodrigo? Nada más para muestra un botón. ¿Han escuchado de algo que se llaman Wikileaks? Amigas y amigos, ahí está la relación de complicidad del gobierno de Calderón con elementos de la delincuencia organizada. La complicidad de Genaro García Luna con este tipo de gente, con este tipo de grupos. El señor Sarucán a lo mejor no trabajó con Hildebrando, pero sabía perfectamente bien lo que pasaba. No fue cómplice del fraude en cuanto al conteo de votos, pero sí en cuanto al mantenimiento de una presidencia ilegítima, por donde se le mire. La única manera en que Felipe Calderón, presidente, pudo entrar al Palacio Legislativo del San Lázaro fue para entregarle la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, otro personaje de dudosa calaña, y resguardado por un durísimo dispositivo de seguridad que se instaló desde días antes de la toma de posesión y a 5 kilómetros a la redonda del Palacio Legislativo de San Lázaro. Felipe Calderón entró como rata por la puerta de atrás y luego entró por la puerta del frente, pero con un durísimo dispositivo de seguridad. Porque de una manera limpia y libre, jamás hubiera pisado la Cámara de Diputados con la banda presidencial. Nunca. Nunca lo hizo y nunca lo pudo hacer. Y yo creo que ese es uno de sus corajes. Que aún siendo presidente, nunca pudo entrar como presidente al Congreso Representante de los Mexicanos, al Palacio Legislativo de San Lázaro. Pero bueno, amigas y amigos. Así que el señor Sarucán como que, híjole, como que pues no queda medio mal. Ahora, ¿qué hizo el señor Juan Ignacio Zavala? Ustedes dirán, no, pues también ha de haber hecho su declaración, probablemente. Aquí tenemos su cuenta de Twitter. Pero vamos a ver si Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón, esposo de María Sherry Ibarra, accionista mayoritaria de la revista Proceso, cuñado de Felipe Calderón, dijo algo al respecto. Dice: columnista del Financiero, conductor de Nada Más por Convivir en el Heraldo Radio, consultor de comunicación, autor de Catecismo para Chayos. Ándale pues, cartón bastante despreciable. Dice aquí, tirando, dice: lamentable que una persona que ha cometido delitos como Delfina Gómez Álvarez, falso, sea candidata a gobernadora. El Tribunal Electoral exoneró a Delfina Gómez Álvarez, pero pues les encanta seguirle ahí. Sí, responde categórico Juan Ignacio Zavala, la ley debería prohibir que alguien con esos antecedentes busque la gubernatura de la Edomex, pero pues no es el caso, ¿no? No, aquí. Delfina cometió delitos, aquí metido en el tema de Delfina, otra vez Delfina cometió delitos, sí. Retuitando a Diego González, dice: entiendo por qué votaron por él, o sea, por López Obrador, no entiendo por qué lo siguen defendiendo. Pues sí, no entiende o se hace tonto. No lo entienden
porque ustedes estaban acostumbrados a comprar voluntades y el presidente López Obrador no necesita que nadie lo apoye por dinero. Pero bueno. Agosto 9 dice, a lo mejor va a poner a un general en la SEP. Digo, es lo poco que le falta por militarizar. Ándale, pues, y ahorita vamos a meternos a ese tema, amigas y amigos. Miércoles 10, pues no, a Juan Ignacio Zavala se le fue el internet. No dijo absolutamente nada, más que tirarle calabaza a Delfina Gómez Álvarez con una declaración falsa sobre un delito del que se le señaló y que, dicho sea de paso, quedó exonerada. ¿Qué tenemos aquí? Cuando todos eran felices, pone. Y pone aquí a Pablito Gómez, ¿no? Nótese que Pablo Gómez está en la parte de atrás. ¿Quién está aquí adelante? No nos hagamos, güeyes. A ver, señor Juan Ignacio, no se haga tonto. Déjese de Pablito Gómez. Aquí tenemos al traidor de Chucho Zambrano. Aquí tenemos a la momia resucitada de Santiago Krill. Aquí tenemos a Peña Nieto, que todo su sexenio tuvo que estar respaldado por un militar. No importa qué fotografía de Peña Nieto vean en qué evento, no importa. Siempre estaba con un militar, con por lo menos rango de teniente mínimo. Siempre detrás de él, siempre traía un militar atrás, siempre, todo el tiempo. El señor Gustavo Madero, panista, que ahorita hizo su berrinche y se declaró miembro del grupo Plural, ese grupo de chocolate. Tenemos aquí a Manuel Acosta Naranjo, también una vaca sagrada del PRD. Tenemos aquí a Jesús Ortega, vaca sagrada del PRD. Aquí tenemos en la misma foto a César Camacho Quirós, exgobernador del Estado de México y dueño de las colecciones de relojes de lujo más emblemáticas, no dicho por mí, dicho por el periódico Reforma, en su sección de sociales. Tenemos aquí a Luis Videgaray Caso, uno de los arquitectos del gasolinazo. Así que dicen que una de cal por dos de arena. Sí, está Pablito Gómez, efectivamente. Pero tenemos aquí a Jesús Ortega, al señor Acosta Naranjo, a Gustavo Madero, a Santiago Krill, a Chucho Zambrano, que pretenden darnos clases de ética y de buen gobierno. Así que, no. Señor Juan Ignacio, pues no. ¿Por qué no emitió ninguna declaración? Se le fue el internet de ese tema y lo único que atinó a decir fue que Delfina pues es una candidata cuestionable. Ándale pues. Que te la compre quien no te conozca, Juan Ignacio, que nosotros te conocemos bastante bien.